de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, vamos aprendiendo cosas lindas, queridos niños, aprendiendo con Jesús en nuestra catequesis. Vamos a aprender ahora con un tema muy importante que Jesús nos quiere enseñar. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es ¿qué significa el saludo? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, queridos niños, este saludo del ángel, el alégrate, Virgen María, porque el Señor está contigo. Vamos a aprender, le vamos a escuchar a Jesucito, que nos va a explicar él mismo, entonces, que está aquí en medio de nosotros y poco a poco nos va enseñando. Pero como siempre, primero escuchamos nosotros la palabra de Dios. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque hemos escuchado lo que tú nos has hablado a través de la Biblia y cómo nos enseñas siempre, Señor, a través de la Biblia. Nosotros vamos a seguir concentrados, queridos niños, tengan su cuadernito, tengan algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Debemos irnos, María. Pasado el próximo sábado volveremos con aromas y perfumes para seguir el funeral. Tenemos que irnos de Jerusalén. Si no, nos encontrarán y nos matarán. No. Debemos esperar un poco. Además, recordad la promesa del Maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¡Socorro! ¡Un terremoto! Sí, es ¡Vamos! un terremoto, vamos. El sepulcro está abierto. ¿Qué ha pasado? No está aquí. No está aquí. No está aquí. Jesús ya no está. Mujer, ¿por qué lloras? Si te lo has llevado, dime dónde le has escondido e iré a buscarle. Si quieres dinero. María. ¿Eres tú, maestro? Ahora que me has visto, ve y dile a mis discípulos que he resucitado. ¿Quién es? Soy María. Abre. El maestro ha resucitado. Yo le he visto con mis propios ojos. María, Os lo aseguro. Te has trastornado por el dolor. Jesús está muerto y enterrado. Entonces, ¿no me creéis? No me queréis, pero yo le he visto. Y además me ha hablado. ¿Y qué te ha dicho, María? Ve a decirles que he resucitado. Eso me ha dicho. Él nos dijo, destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días. Decía muchas cosas que no podíamos entender. Iré a verle. Espérame, Pedro. Lo había dicho. Resucitaré al 3er día. Quieren descubrir dónde han escondido el cuerpo de Jesús. ¿Y dónde están sus discípulos? ¿Quién lo sabe? Les buscan. Hemos vuelto a escapar, pero seguro que nos buscarán. Si te hubieran cogido, te habrían encarcelado y torturado para que dijeras dónde está el cuerpo de Jesús. Creo que ha resucitado y mañana volveré a Jerusalén para esperarle. Y si alguien me pregunta si le conozco, diré, claro que le conozco, soy uno de sus discípulos.
Eso responderé. Enebro, ¿qué te ocurre? Vamos, anda, vamos. ¿Qué habrías hecho si hubieras encontrado el sepulcro abierto? Habría pensado que han robado el cuerpo. Eso es lo que dicen todos. Pues creo que nadie lo ha robado. ¿Entonces? Entonces no lo sé. Las mujeres dicen que ha resucitado. No me lo creo. ¿De qué estáis hablando? De lo que ha ocurrido en Jerusalén. ¿Y qué ha ocurrido? ¿No has oído hablar de Jesús de Nazaret? Era un profeta poderoso en obras y en palabras a los ojos de Dios y del pueblo. Y dime, ¿por qué hablas de él en pasado? Porque el Sanedrín le entregó a los romanos, que le condenaron a muerte y luego le crucificaron. Esperábamos que fuera el Mesías y redimiera a Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo eso. Éramos sus discípulos, pero ahora tenemos que huir. Parecéis tristes. Esta mañana unas mujeres han encontrado el sepulcro abierto y se les han aparecido 2 ángeles diciendo que estaba vivo. ¿Y vosotros no habéis ido a ver el sepulcro abierto? No, no hemos ido. Tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No estaba escrito que el Cristo debía pasar sufrimiento? Como un cordero llevado al matadero antes de entrar en su gloria. Era el maestro. Vayamos a buscarle. Ha desaparecido. Deberíamos haberle reconocido mientras nos citaba las escrituras. El maestro ha vuelto, como había dicho. Partió el pan como solía hacerlo con nosotros. Y entonces le reconocimos. Pero desapareció al instante. ¡Ha resucitado! ¡Es verdad que ha resucitado! ¿Dónde está Tomás? Si estuviera aquí diría que estabais borrachos. Imposible. No bebimos ni una sola gota. ¿Y ahora qué vais a hacer? Nos quedaremos con vosotros en Jerusalén. Seguro que el maestro volverá. Oíd, ¿qué le pasa a Enebro? Los soldados han vuelto. Silencio. Maestro. ¿De qué os asustáis? ¿Por qué albergáis dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies. Los fantasmas no tienen carne y huesos. Esto es lo que os decía cuando aún estaba entre vosotros. Que había de cumplirse todo lo que escribieron de mí los profetas. Estaba escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría la penitencia y el perdón de los pecados a todas las naciones. La luz nos ha cegado, era tan brillante que no podíamos ver nada. ¿Y de dónde ha podido venir una luz así? Ha sido un milagro, tal vez. ¿Acaso sois cómplices de los que han robado el cuerpo? ¡Os lo han quitado delante de vosotros! Nosotros no hemos visto nada. No me interesa lo que haya pasado. Lo único que me interesa es lo que podáis contar vosotros dos. Diremos que... Silencio.
Diréis que los discípulos del Nazareno han venido esta noche mientras estabais durmiendo y han robado el cuerpo. Pero eso no es cierto. Hemos estado despiertos toda la noche. Tomad. Tomás, entra. ¿Por qué queréis convencerme? Amo a Jesús, pero no hay motivo para creer una historia tan absurda. Me gustaría creer, pero no puedo. No, es inútil. No puedo creerme algo tan absurdo. Nadie puede resucitar de entre los muertos. Maestro. La paz sea con vosotros. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces vamos a ir entrando y vamos a ir comprendiendo cada vez más este tema muy importante, querida Vanessa. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es ¿qué significa el saludo? Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Muy bien, entonces vamos a ir aprendiendo y vamos a escuchar muy bien esta lectura, porque aquí se nos explica qué significa este saludo que el ángel Gabriel le dice a la Virgencita cuando viene a anunciarle que va a ser la Madre de Dios. Alégrate es el saludo gozoso que los profetas dirigían a la comunidad de los humildes en espera de la venida del Salvador. Llena de gracias significa amada y favorecida por Dios, totalmente invadida de su amor. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Entonces ya era un saludo que decían los profetas primero a la comunidad para alegrarse, pero sobre todo también esa llena de gracia quiere decir que está invadida ¿de quién? De la gracia y de la fuerza de Dios. Entonces, queridos niños, ¿qué pasó con la Virgencita? Estaba invadida ¿de qué cosa, querida Vanessa? Del amor de Dios. Muy bien, estaba invadida del amor de Dios, de esa gracia tan linda, tan hermosa que Dios nos ofrece. Vamos a seguir escuchando un poquitito más lo que significa hoy en este tema de la catequesis, la llena de gracia. Dios había mirado a la Virgen María con amor desde antes de nacer. Ya desde ahí la había elegido para ser la madre de su Hijo. Llamamos gracia a ese poder que tiene Dios para sanar nuestro espíritu, para que tengamos fe,
Sintonicemos con la verdad y crezcamos en el amor verdadero. ¿Se dan cuenta, queridos niños, entonces, esa plenitud del amor de Dios en nuestra propia vida? Y esa plenitud de vida, entonces, que tuvo la Virgen María gracias a esa elección, a ese amor, a la llena de gracias, entonces, a quien nosotros conocemos, es la que está llena de la fuerza y del amor de Dios. Vamos a estar atentos porque vamos a seguir aprendiendo algo más hoy con Jesús. ¿Y qué sintió la Virgen María ante estas palabras? Estas palabras le impresionaron mucho. Se turbó, dice el Evangelio, pero no tuvo miedo, sino que le despertó en su corazón una honda inquietud por entender las palabras escuchadas y emplear todas las fuerzas de su personalidad para captar el mensaje. ¿Se dan cuenta, queridos niños? También la Virgen María tuvo que estar muy atenta, tuvo que estar también con esa energía y con esa fuerza para comprender lo que el ángel le estaba diciendo. Tampoco para nuestra madrecita la Virgen fue fácil, con esa llena de gracia, con esa fuerza llena del Espíritu de Dios, fue captando poco a poco cuál fue el mensaje de Dios que la estaba eligiendo para ser nada más y nada menos que la madre del Mesías. ¿Para qué entonces Vanessa le estaba eligiendo Dios para ser? La madre del Mesías. La madre de Jesús, el Salvador, el que nos devuelve y nos restituye nuestra propia vida, nuestra propia libertad. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida, por lo tanto tengan su cuadernito y algo para escribir, porque enseguida nosotros volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y hoy de una manera especial en que celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Recordemos que 3 son las manifestaciones, por lo menos como desde la teología la palabra de Dios nos ofrece en este camino pedagógico. La primera manifestación o revelación es Dios que se hace carne, es decir, que entra en nuestra historia para un pueblo, el pueblo elegido para los judíos, 25 de diciembre. La segunda manifestación es para todo el mundo, es decir, un Dios que no viene solamente para un pueblito, para una gente, para un pueblo elegido, sino que para toda la humanidad, para el hombre, el Adán que tiene que ser rescatado. Y ahí tenemos la fiesta que nosotros le llamamos de los Reyes Magos. En realidad la epifanía, la manifestación de Dios a la humanidad, a los hombres, significa esa gran fiesta que hemos celebrado el domingo anterior. Y hoy, al celebrar en este domingo el bautismo del Señor, es el compromiso, es decir, una manifestación personal. El pueblo elegido, toda la humanidad y ahora somos nosotros, después de haber hecho todo un camino en que Dios entra en nuestra historia, ahora nos da la fuerza y nos da el empuje para decir, bueno, koan haceite, shema koan haya potajina, pero peanares en du parireres ella pariremba, epa peñan de yara o yerureñan de, a koan añan de yeya pota. Y eso es entonces lo que celebramos hoy con el bautismo del Señor. Es decir, asumo mi compromiso como cristiano seguidor, el alter Christi, que decimos nosotros. Ese es el cristiano, alter Christi, otro Cristo en el mundo. Pero peana entonces yekua ponana para la página. Añadiendo ponana esta gran solemnidad a través de la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y nos entusiasma y nos da la vida para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Escuchamos por eso de la primera lectura del profeta Isaías desde el capítulo 42 del 1 al 4 y luego del 6 al 7. Miren a mi siervo a quien prefiero. Ñande yara, ñande rajuja, ñande yara, upeare, me embaite, ñande jacuanje y ñande bueno. De haite marejotare yapo, pe, she, amombe uacuende, she, pe, ajeya cuende, pero ondeco angarejotas hemos sarambi, entero este hoy cuana.
la buena noticia, el Evangelio, Dios en medio de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este momento estamos haciendo las preguntitas. Y lo primero que queremos preguntarles en este momento es: ¿qué significa esto? Alégrate, llena de gracia. ¿Qué significaba, queridos chicos? La palabra alégrate es el saludo que los profetas dirigían a aquellos que esperaban la venida del Salvador. Muy bien, ellos estaban esperando al Salvador y por lo tanto dicen: alégrate, porque el Salvador está cerca. Y le dirigían a toda la comunidad, que la comunidad esté alegre, que la comunidad esté esperando la venida del Salvador. Y ahora viene la segunda preguntita, queridos chicos. Mucha atención. ¿Qué significa, queridos niños, la palabra gracia? La palabra gracia es el poder que tiene Dios para sanar nuestro espíritu, para que tengamos fe y sintonicemos con la verdad. Muy bien, queridos chicos, hay que sintonizar con la verdad, hay que crecer en el verdadero amor. Tenemos que sintonizar profundamente entonces con aquello que Dios nos quiere regalar. Y eso significa la gracia. La gracia es la preparación entonces para que nosotros podamos hacer sintonía, darnos cuenta, queridos niños, de lo que nos propone el Señor. Y ahora atención, porque viene la tercera preguntita. ¿Y qué sintió, queridos niños, la Virgen María cuando escuchó esta palabra, que ella estaba llena de gracia? La Virgen María se sorprendió mucho, pero no tuvo miedo. Le despertó una inquietud por entender las palabras escuchadas. Muy bien, queridos chicos, y ojalá que también así nosotros podamos escuchar esas palabras de Dios y que nos inquieten el corazón y digamos: sí, también nosotros recibimos esa gracia de Dios para que hagamos el bien, para que nosotros también entonces podamos engendrar a Jesús hoy y hacerlo presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a pedirle a nuestra Madrecita que siempre nos acompañe y que nos auxilie en nuestra vida. Ponemos nuestras manitos juntas y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor, queridos chicos, descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más Aprendiendo con Jesús.